Mi nombre es Elena. Tengo 32 años y trabajo como consultora financiera en una empresa internacional. Mi vida dio un giro inesperado hace 3 semanas, cuando mi suegra intentó destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Permítanme contarles cómo comenzó todo esto. Me casé con Roberto hace 5 años. Él es un buen hombre, pero siempre ha tenido un punto débil, su madre, Carmen. Desde el principio, Carmen dejó claro que yo no era la esposa que había imaginado para su precioso hijo. Según ella, yo era demasiado independiente, demasiado centrada en mi carrera, y no lo suficientemente tradicional para su familia. Una verdadera esposa se queda en casa y cuida de su marido, me decía constantemente durante las cenas familiares. Las mujeres que priorizan su trabajo sobre su familia terminan solas. Roberto nunca la contradecía. Siempre decía, es solo su manera de ser. Amor, no le hagas caso. Pero yo sabía que cada palabra de Carmen era un intento calculado de socavar mi matrimonio. Hace 2 años, después de mucho trabajo y ahorro, pude comprar una hermosa casa en un barrio tranquilo. Era mi sueño hecho realidad, el resultado de años de planificación financiera y horas extras. Roberto contribuyó con una pequeña parte, pero el 85% del pago inicial salió de mis ahorros y una herencia que me dejó mi abuela. Carmen se enfureció cuando se enteró de que la casa estaba principalmente a mi nombre. ¿Cómo te atreves a poner a mi hijo en esta posición? Una esposa no debería tener más poder que su marido. No le presté atención a sus comentarios, pero debí haber notado las señales de advertencia, la forma en que miraba la casa cada vez que nos visitaba, como insistía en que deberíamos transferir la propiedad para que estuviera más equilibrada entre Roberto y yo. Hace 3 semanas, tuve que viajar a Chicago para una conferencia importante. Era una oportunidad crucial para mi carrera, una presentación ante los principales ejecutivos de la empresa. Roberto me apoyó, pero Carmen comenzó con sus comentarios habituales. ¿Qué tipo de esposa abandona su hogar por trabajo? En mis tiempos, las mujeres sabían cuál era su lugar. La ignoré, como siempre, y me concentré en preparar mi presentación. Antes de irme, dejé todos los documentos importantes, incluyendo las escrituras de la casa, en nuestra caja fuerte. Roberto tenía la combinación, pero nunca la usaba. Lo que no sabía era que Carmen había estado planeando algo durante meses. Había estado manipulando a Roberto, llenando su cabeza de dudas sobre nuestro matrimonio, sugiriendo que yo estaba demasiado independiente, y que eso era una señal de que no lo amaba realmente. Durante mi ausencia, Carmen convenció a Roberto de que yo estaba planeando dejarlo. Le dijo que había evidencia de que yo estaba viendo a alguien en Chicago, y que el viaje de negocios era solo una excusa. Todo era mentira, por supuesto, pero Roberto, siempre vulnerable a las manipulaciones de su madre, comenzó a dudar. Carmen aprovechó su momento de debilidad para sugerir que deberían proteger los intereses de Roberto. Convenció a mi esposo de abrir la caja fuerte y sacar los documentos de la casa. Lo que sucedió después fue algo que nunca imaginé posible. Mientras yo estaba en Chicago, dando la presentación de mi vida, Carmen estaba en una oficina de bienes raíces, con documentos falsificados, intentando vender mi casa. Había convencido a un agente inmobiliario poco escrupuloso de que ella tenía autoridad para realizar la venta. Me enteré de todo esto cuando recibí una llamada de mi vecina, María. Elena, hay personas midiendo tu jardín y tomando fotos de la casa. Dicen que son compradores. Mi corazón se detuvo por un momento. Llamé inmediatamente a Roberto, pero no contestaba. Llamé a la oficina y pedí el primer vuelo de regreso a casa. Mientras volaba de regreso, recibí un mensaje de texto de Carmen. Ya no tienes casa a la que volver, querida. Tal vez esto te enseñe que una mujer debe saber cuál es su lugar. Si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti misma por no ser una esposa adecuada. Lo que Carmen no sabía era que yo había tomado precauciones adicionales meses atrás. Después de notar su obsesión con la casa y sus comentarios cada vez más agresivos, había consultado con un abogado y tomado medidas legales específicas para proteger mi propiedad. También tenía algo que ni Roberto ni Carmen sabían, una segunda caja de documentos, guardada en una caja de seguridad del banco, que probaría que todo lo que Carmen había hecho era ilegal. Aterricé en mi ciudad con una mezcla de furia y determinación. Mi primer llamado fue a mi abogado, James Peterson, quien había estado manejando mis asuntos legales durante años. No te preocupes, Elena, me dijo, lo que tu suegra ha hecho es fraude, tenemos todo documentado. ¿Quieres que nos encontremos directamente en tu casa? Sí, respondí, y James, trae todos los documentos. Mientras me dirigía a casa, recibí otro mensaje de Carmen. Los compradores están aquí. Están muy entusiasmados con la casa.
¿No es maravilloso cómo las cosas se ponen en su lugar cuando una mujer aprende su lección? Poco sabía ella que estaba a punto de aprender una lección muy diferente. Cuando llegué a mi casa, la escena era surrealista. Había un auto de lujo estacionado en la entrada, y podía ver a Carmen mostrándole orgullosamente mi jardín a una pareja bien vestida. Roberto estaba parado incómodamente a un lado, con una expresión que mezclaba culpa y confusión. Mi abogado, James, llegó al mismo tiempo que yo, mientras bajaba de su auto con un maletín lleno de documentos. Carmen notó nuestra presencia. Su sonrisa triunfante se congeló por un momento. «Oh, mira quién decidió regresar», exclamó Carmen con falsa dulzura. «Elena, querida, estás interrumpiendo una negociación importante. ¿Por qué no vuelves más tarde?» Me mantuve calmada mientras caminaba hacia el grupo. Los compradores potenciales, una pareja de mediana edad, me miraron con curiosidad. «Buenas tardes», dije profesionalmente. «Soy Elena Martínez, la propietaria legal de esta casa, y me temo que han sido víctimas de un intento de fraude inmobiliario». Carmen se puso pálida, pero intentó mantener el control. «No seas ridícula, Elena. Roberto y yo estamos manejando la venta de la propiedad familiar. Tú renunciaste a tus derechos cuando decidiste poner tu carrera por encima de tu matrimonio». James dio un paso adelante. «Señora Carmen Vega, soy James Peterson, abogado de la señora Martínez. Tengo aquí documentos que demuestran que cualquier intento de venta de esta propiedad sin el consentimiento expreso de mi cliente es ilegal». Los compradores potenciales comenzaron a verse incómodos. El hombre, que se presentó como Dr. Thompson, preguntó: «¿Qué está pasando aquí exactamente?». «Les explicaré», dije, manteniendo mi tono profesional. «Esta es mi casa, comprada principalmente con mis propios fondos. Tengo documentación que prueba la propiedad y medidas legales adicionales que implementé hace meses para prevenir exactamente este tipo de situación». Carmen intentó interrumpir, pero James continuó: «Además, tenemos evidencia de que los documentos utilizados para iniciar esta venta son falsificados. Doctor y señora Thompson, les sugiero que se retiren de esta transacción inmediatamente para evitar complicaciones legales». Roberto finalmente encontró su voz. «Mamá, ¿qué has hecho? Me dijiste que Elena había acordado vender la casa». «Por supuesto que no acordé nada», respondí, permitiendo que mi enojo finalmente se mostrara. «Estaba en Chicago, dando una presentación crucial, mientras tu madre intentaba robar nuestra casa». Los Thompson se disculparon rápidamente y se fueron, dejándonos solos en el jardín. Carmen comenzó a mostrar su verdadera cara. «Todo esto es tu culpa», gritó. «Has envenenado a mi hijo contra mí. Una buena esposa nunca». «Basta», la interrumpí. «James, por favor, muéstrale a Carmen las consecuencias legales de sus acciones». Mi abogado sacó otro conjunto de documentos. «Señora Vega, tenemos evidencia de falsificación de documentos, intento de fraude inmobiliario y conspiración. Las consecuencias legales podrían incluir tiempo en prisión». El rostro de Carmen perdió todo color. «No, no puedes hacer esto, Roberto». Di algo, pero Roberto estaba revisando los documentos que James había traído, incluidas las escrituras originales y los papeles adicionales que yo había preparado. «Elena», dijo finalmente, su voz quebrada, «lo siento tanto. Mi madre me dijo, me hizo creer, que te estaba engañando». Completé su frase. «Que el viaje a Chicago era una excusa, Roberto. Llevo meses preparando esa presentación, tú lo sabías, pero preferiste creer las mentiras de tu madre antes que confiar en tu esposa». Carmen intentó una última táctica. «Todo lo que he hecho ha sido por el bien de Roberto. Esta mujer no te respeta, hijo. Una esposa que pone su trabajo primero, suficiente». La voz de Roberto resonó con una autoridad que nunca le había escuchado usar con su madre. «Has ido demasiado lejos, mamá. Intentaste robar la casa de mi esposa, me hiciste participar en un fraude, y casi arruinas mi matrimonio con tus mentiras». James intervino nuevamente. «Señora Vega, en este momento, mi cliente tiene dos opciones. Puede presentar cargos criminales por sus acciones, o podemos llegar a un acuerdo». Carmen comenzó a temblar. «¿Un acuerdo?». Me acerqué a ella, manteniendo mi voz firme y clara. «Sí, Carmen, un acuerdo. Vas a firmar una declaración admitiendo lo que has hecho. Te mantendrás alejada de nuestra casa y de nuestras vidas. No más interferencias, no más manipulaciones, no más intentos de sabotear mi matrimonio». «¿Y si me niego?», preguntó, aunque su voz ya había perdido toda su anterior arrogancia. «Entonces», respondí, «James presentará estos documentos ante la fiscalía mañana a primera hora. Estoy segura de que las autoridades estarán muy interesadas en investigar no solo este intento de fraude, sino también tus otros negocios». Los ojos de Carmen se abrieron con terror.
Sabía exactamente a qué me refería. Durante mis investigaciones preventivas, había descubierto algunas irregularidades en sus transacciones financieras personales. Roberto dio un paso adelante. Mamá, firma los papeles. Has ido demasiado lejos esta vez. Mientras Carmen firmaba con manos temblorosas los documentos que James había preparado, no pude evitar notar cómo su máscara de control y superioridad se había desmoronado completamente. Pero la verdadera conversación que necesitaba tener era con Roberto. Después de que Carmen se fue, derrotada y humillada, nos quedamos solos en la casa que casi perdemos. Elena, comenzó Roberto, sé que lo siento, no es suficiente. No, no lo es, concordé. Necesitamos hablar seriamente sobre nuestro futuro, Roberto, sobre la confianza, el respeto y los límites con tu madre. Lo que sucedió después cambiaría para siempre la dinámica de nuestro matrimonio. Esa noche, después de que James se fue, Roberto y yo nos sentamos en nuestra sala de estar. La casa que casi perdimos parecía diferente ahora, como si las paredes fueran testigos silenciosos de lo que acababa de suceder. Necesito que entiendas algo, comencé. Lo que más me duele no es que tu madre intentara robar nuestra casa. Es que tú le creíste cuando dijo que te estaba engañando. Roberto bajó la cabeza. Lo sé, me dejé manipular como un niño. Siempre ha sido así, ¿verdad? Siempre he permitido que mi madre controle mi vida, nuestras vidas. ¿Sabes por qué compré esta casa principalmente con mi dinero? Le pregunté. No fue porque no confiara en ti. Fue porque sabía que tu madre eventualmente intentaría algo así. La diferencia es que nunca pensé que tú serías parte de su plan. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Me dijiste que admirabas mi ambición en el trabajo, mi dedicación, pero mírame ahora. Ni siquiera puedo defender a mi esposa de mi propia madre. La pregunta es, dije suavemente, ¿qué vas a hacer al respecto? Lo que sucedió en las siguientes semanas cambió completamente nuestras vidas. Roberto comenzó terapia, algo que debería haber hecho hace años. Su terapeuta se especializaba en relaciones familiares tóxicas y dependencia emocional. Poco a poco, empezó a entender los patrones de manipulación que su madre había usado toda su vida. Carmen, por su parte, no se rindió fácilmente. Primero intentó llamar a Roberto todos los días, llorando y suplicando. Cuando eso no funcionó, comenzó a enviar a otros miembros de la familia para que intercedieran por ella. Tu madre está devastada, decían. ¿Cómo puedes hacerle esto a la mujer que te dio la vida? Pero esta vez, Roberto se mantuvo firme. Mi madre intentó destruir mi matrimonio y robar nuestra casa. Si está devastada, es por las consecuencias de sus propias acciones. Un mes después del incidente, recibí una promoción en el trabajo. Mi presentación en Chicago había sido un éxito rotundo, y me ofrecieron dirigir un nuevo departamento. Cuando se lo conté a Roberto, su reacción fue completamente diferente a lo que hubiera sido antes. Estoy tan orgulloso de ti, dijo, abrazándome. Eres brillante en tu trabajo, y me alegra que todos lo vean. Decidimos renovar la casa, darle un nuevo comienzo. Mientras pintábamos las paredes y reorganizábamos los muebles, Roberto encontró una vieja foto de su boda con él, yo y Carmen. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo, mirando la fotografía. Ella nunca entendió que al intentar separarnos, solo nos hizo más fuertes. 6 meses después del incidente, Carmen intentó un último acercamiento. Apareció en nuestra puerta un domingo por la mañana. Por favor, dijo, con lágrimas en los ojos, solo quiero a mi familia de vuelta. Roberto la miró con una mezcla de tristeza y determinación. Mamá, siempre serás mi madre, pero hasta que no entiendas realmente el daño que has causado y busques ayuda profesional, no podemos tenerte en nuestras vidas. ¿Y si cambio?, preguntó ella. ¿Y si demuestro que puedo ser diferente? Entonces, respondí yo, tendrás que demostrarlo con acciones, no con palabras. Y tomará tiempo reconstruir la confianza. Carmen se fue ese día, y no la hemos vuelto a ver. Escuchamos por otros familiares que finalmente comenzó terapia, aunque no sabemos si es sincero su deseo de cambiar o solo otra manipulación. Un año después del incidente, Roberto y yo renovamos nuestros votos matrimoniales. Fue una ceremonia pequeña, solo con amigos cercanos y familia que realmente nos apoyaba. Durante sus votos, Roberto dijo algo que nunca olvidaré. Elena, me enseñaste que el amor verdadero no es posesión o control, es apoyo, confianza y respeto. Me enseñaste a ser más fuerte, a defender lo que es correcto. Te prometo que nunca más permitiré que nadie amenace nuestra felicidad. Hoy, nuestra casa es verdaderamente nuestro hogar. Las paredes que Carmen una vez intentó arrebatarnos son testigos de nuestro crecimiento, tanto individual como en pareja. Roberto ha progresado enormemente en terapia, y nuestra relación es más fuerte que nunca.
Cada vez que miro la escritura de la casa, enmarcada en mi oficina como recordatorio, pienso en lo cerca que estuvimos de perderlo todo, pero también pienso en cómo ese momento de crisis nos llevó a construir algo mejor, más fuerte y más saludable. A veces, las personas te sorprenden, algunas, como Carmen, te muestran lo bajo que pueden caer en su búsqueda de control, otras, como Roberto, te demuestran que siempre es posible crecer y cambiar para mejor. Y a veces, descubres que eres más fuerte de lo que pensabas, que defender lo que es tuyo no solo se trata de propiedades y posesiones, sino de dignidad, respeto y amor propio. Esta es nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida, y nadie podrá quitárnosla jamás.